Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Ya teníamos muchas ganas de estar de nuevo con todos ustedes y créanme que lo seguimos haciendo con una sonrisa puesta de oreja a oreja porque la verdad que es un placer seguir visitando tantas y tantas plazas, lugares, calles o fábricas de nuestro municipio y poder mostrárselas a todos ustedes de la manera que nosotros también estamos disfrutando. Ya saben que la semana pasada estábamos precisamente aquí, en la fábrica del Pilar, la joya de la corona, como decíamos, de la industria azucarera motrileña, y que, bueno, en el año 1882-83 se construía concretamente esta preciosa fábrica. Ya en el programa pasado pues recordábamos muchas anécdotas, muchas historias y muchos datos, lógicamente, sobre esta hermosísima fábrica que, saben ustedes, también está sufriendo ahora mismo un proceso de remodelación que en un futuro pues será evidentemente toda una auténtica joya, como ya lo sigue siendo, pero una joya puesta en valor, y ojalá que podamos verlo todo porque sin duda alguna merecerá la pena. Como decíamos, estamos visitando, ya veíamos esa plaza de cañas, visitábamos un poco la parte externa y poquito a poco nos vamos a ir metiendo en las interioridades de esta fábrica hasta donde podamos tener acceso. Decíamos, don Manuel Domínguez, bienvenido, nuestro cronista oficial, historiador motrileño. Don Manuel, disfrutando de esta hermosísima fábrica, da igual en qué sitio nos ubiquemos, que nos quedamos un poco hasta con la boca abierta, ¿no? De imaginarnos cómo sería esto en su día. En su momento de funcionamiento, ¿no? Donde tanta historia cañera y azucarera se originó en este edificio que todavía se conserva en gran parte y que, como decía, esperemos que en un plazo determinado de tiempo pueda estar restaurado y convertido en este museo industrial del azúcar de Motril, es decir, un poco conservando la memoria de lo que fue la industria azucarera motrileña, la industria moderna del azúcar en Motril, y donde han quedado algunos restos, como hemos podido ver, en la fábrica de Cienfuegos o San Luis, y sobre todo en esta es la que mejor se ha conservado, en la fábrica que se cierra la última en 1984, y ha permitido pues que de alguna manera queden bastantes edificios, más cuando pasó a ser propiedad pública, propiedad del Ayuntamiento de Motril, y se inicia un larguísimo proceso, que será largo lógicamente, de restauración de esta fábrica para hacerla visitable y que los motrileños y foráneos que puedan venir a Motril vean esta industria, Nuestra Señora del Pilar, que tan famosa fue durante casi el siglo prácticamente que duró en funcionamiento. Es una parte muy importante de esa historia del azúcar en nuestra ciudad, desaparecida en la actualidad, pero que conformó pues con otra fábrica el conjunto fabril de producción de azúcar de caña más importante, pues no solo de España, sino de Europa, y que indudablemente fue el que tiró de la economía motrileña durante este siglo prácticamente que duró esta industria azucarera, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 80, año 84, que es cuando se cierra, decíamos, esta fábrica de Nuestra Señora del Pilar. Por lo tanto, una larguísima historia industrial. Hoy hablamos de arqueología industrial, lo hemos citado, y la arqueología no solamente de romanos y tal, sino también de la recuperación de este modelo de producción, como es una fábrica de azúcar, que en España pues quedan poquísimas en este tema, y podemos admirarla desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de las máquinas, pero también desde el punto de vista de la memoria, claro, de la gente que trabajó aquí, del proceso de fabricación, de la importancia que tuvo en la vida de generaciones de motrileños esta industria azucarera. Claro, todo lo que significaba la caña en su día. Bueno, ya en el primer programa recordamos un poquito, ¿no? Estamos hablando de la fábrica de mayor extensión. Sí, es la más grande. La más grande de todo nuestro municipio. Hablábamos de la importancia de la figura de Doña Pilar, la fábrica del Pilar, Doña Pilar de Gregorio, de León y Gregorio, nuestra condesa de Esquilache. Y bueno, veíamos incluso ahí esa vivienda que tenía, y que aquí estuvo incluso Martínez Campos. Sí, sí. En fin, hemos ido conociendo datos, con lo cual eso ya habla muy mucho de la importancia, ¿no?
que ha tenido hasta como residencia, ¿no? Claro, hasta como residencia de la propia marquesa. Pues hacían hasta fiestas de bueno, estas veraniegas. Magníficas fiestas se hicieron aquí en la casa señorial de la marquesa. Y lógicamente la fábrica ha representado, pues, primero trabajo, ¿no? Es decir, que realmente fue un lugar de trabajo de muchos motrileños, de muchos miles de motrileños que trabajaron en esta fábrica del Pilar. Es verdad que también a partir de que pasa a ser de la Sociedad General Azucarera en 1903, la fábrica motril y las fábricas pasan por una época de enfrentamiento entre cañeros y fabricantes, y bueno, se convierte también, pues, en un modelo de producción muy controlado y muy perfecto, la idea de tener una producción perfecta del tema del azúcar. Se ha conservado prácticamente casi completa, es decir, no completa, pero sí casi una parte interesante de la fábrica. Aquí a nuestra derecha podemos mirar la fábrica, las naves de fabricación. Aquí en la nave de fabricación. Estas son las naves de fabricación. ¿Qué quiere decir? Donde la manufactura, ¿no? Claro, las naves de fabricación. Vimos la nave de molino, pero todos los demás instrumentos para la fabricación de azúcar, como puede ser las calderas del triple efecto, las tachas, etcétera, las centrifugadoras y tal, estaban aquí. Y el almacén primero del azúcar, de donde salía el azúcar, también está aquí, que es además un almacén muy curioso porque está sostenido por columnas de hierro. Y de aquí se cargaba, pues, el azúcar, y todavía se ha conservado ahí el cargador para los camiones que llevaban o ensacaban ya el azúcar para llevarlo a los almacenes de azúcar. Hay uno al principio y lógicamente se ha conservado. Salía el azúcar ya. Aquí salía el azúcar blanco. Aquí salía el azúcar blanco, aquí salía el azúcar para ensacarlo, y era el sitio ya donde incluso se molía el azúcar aquí. El azúcar, cuando salía de la centrifugadora, iba en trozos muy grandes que había que partirlos a mazo con martillo y después molerlo, ¿no?, para obtener el azúcar como la conocemos nosotros como producto consumible, es decir, se ensacaba después y indudablemente el azucarillo en saco, después se hacía la segunda parte, ¿no? Pero que se hacía todo. Esto es la nave industrial, esta es la primera nave que se construye, esta es la que construye Jiménez Arévalo, que es el arquitecto que hace la fábrica. Es la nave que se construye, la nave de fabricación que se construye. La fábrica de azúcar siempre tiene una plaza de cañas, una parte donde están las calderas que producen, porque eran fábricas de vapor todavía, el vapor, por supuesto, la nave donde estaban los molinos y la nave de fabricación. Esto es lo que estamos contemplando hoy. Los otros días vimos la nave de molinos y ahora estamos viendo exteriormente las naves de la fabricación. Lo que yo sí me estoy fijando es que además que todos los edificios del complejo fabril tienen muchísimas ventanas, o sea, están muy oxigenados, muy iluminados. Claro. Era normal, ¿no? Es decir, la ventana es un modelo de iluminación interior. Había que ahorrar luz eléctrica y por lo tanto se usaba la ventana en una época en que incluso cuando se construye la fábrica, 1883, 82, 83, la fábrica debía tener poca energía eléctrica usándose. Es verdad que por eso se hacen tanta iluminación exterior, de manera que hay toda una sucesión de ventanas que permiten la iluminación interior de todas estas naves de fabricación, ¿no? Y por supuesto, pues, la regeneración del aire interno. Siempre hay vapores, siempre hay gases en fábricas como esta, y que indudablemente, pues, permiten, pero además con un modelo fabril, es decir, la arquitectura, una típica arquitectura fabril. Si la comparamos con otras fábricas, son muy parecidas, ¿no? En el modelo de arquitectónico son modelos fabriles típicos.
curioso, ¿no? O sea, si cuando lo vemos desde esta perspectiva y sobre todo a pie de, ¿no? A pie de campo, ver la majestuosidad de todo. Aquí donde se cargaban, precisamente tú nos lo contabas, pero es que justo detrás nuestra tenemos, si hablamos de majestuosidad, la chimenea brillante, hermosa, erigida aquí en plena fábrica. Yo imagino que las chimeneas tienen que tener una importancia brutal dentro de una fábrica de este tipo. Claro. O sea, que no me vale cualquier chimenea. No, las fábricas de azúcar generan muchos gases, ¿no? Es decir, estamos hablando de fábricas de vapor. Se quema vapor, se quema carbón para producir vapor, las máquinas producen vapor, se mueven con vapor y todos esos gases tienen que salir fuera. Originariamente esta fábrica construye su chimenea, igual que en todas, es decir, si nos repasamos el resto de las fábricas de Motril, la chimenea de la fábrica es un elemento fundamental, ¿no? Por ahí sale toda la producción de gases que tiene el proceso de fabricación del azúcar. La primera se establece en un monte cercano, ¿no? Y en altura, ¿no? Todavía se conservan los restos de esa fábrica en altura, ¿no? De la chimenea, que comunicaba a través de un tubo de humo, de un pasadizo, digamos, de un tubo de humo hacia la fábrica de la parte superior. Y evidentemente, pues esa fábrica indudablemente tenía la chimenea en la parte alta de un monte, es decir, se hacía por gravedad, el humo sube, pues subamos la chimenea a la parte más alta de la fábrica. Seguramente esa chimenea, con el paso del tiempo y con el aumento de la producción cañera, y el aumento de producción azucarera de la fábrica debió quedarse obsoleta, ¿no? Por eso en 1929 deciden construir la gran remodelación que hay en 1929, donde se introducen nuevos molinos y tal, se construye esta chimenea que tenemos hoy, la de 1929, que no es como es lo normal en las fábricas azucareras de la Arcolera, de la fábrica San Fernando y tal, que se han conservado. En este caso no es ladrillo, es hormigón prefabricado que permite pues mucho más facilidad de construcción y permite una chimenea de 45 metros de altura. 45 y con lo cual pues es un elemento pues, muy llamativo de la fábrica. Es más moderna y por lo tanto no está dentro del estilo fabril tradicional de la fábrica, porque el estilo tradicional de la fábrica es la fábrica de ladrillo, como podéis ver, son estructuras de ladrillo y tal, se sale de este modelo, pero sí que es verdad que es el primer ensayo que se hace en España de la construcción de una fábrica de pretensado por eso digo de hormigón. Que lleva su propia arquitectura y su buen rato de pensamiento de cómo se iba a hacer. Lo normal es que en fábricas como esta las chimeneas fueran de ladrillo. Si vemos la Arcolera, vemos que son chimeneas de ladrillo, pero en este caso ya de hacer una chimenea más moderna de 1929, que es la época en que se produce una gran reestructuración de la fábrica que hace Martínez Opel, el ingeniero Martínez Opel, que era director de la fábrica, introduce un nuevo modelo que es el de piezas de hormigón y construye una magnífica chimenea que es un modelo especial y curiosísimo de arquitectura fabril de principios del siglo XX, que también debería ser monumento nacional, porque pocas hay de este tipo de esta época. La verdad que sí. Bueno, y a su lado estamos viendo la calera. Cuéntanos la importancia de la calera, para qué servía esta calera, y porque a mí también me enamora, ¿no? Concretamente todas estas piezas. Cuando nosotros hablamos del azúcar, el azúcar sale de color marrón. No se consigue, a pesar de los centrifugados últimos, no se consigue totalmente la separación de la miel del azúcar, de la cristalización del azúcar. Por lo tanto, el azúcar hay que blanquearla. Hay que blanquearla. Antiguamente usaban negro animal, es decir, negro animal, que eran huesos quemados de animales, y con eso se blanqueaba el azúcar. Y ya a partir de los últimos años del siglo XIX, principio del XX, se utiliza la cal viva. Y hay que tener una calera para producir cal viva, la cal necesaria para blanquear la producción azucarera, que era de bastantes miles de toneladas de azúcar anuales, para producir esa cal. Y esto es la calera.
Al fin y al cabo el modelo es el mismo, ¿no? Es un depósito donde se llena de cal, se calienta y sale la cal viva por la parte superior, y de ahí se ven los tubos donde iría la cal viva para blanquear el azúcar. Pero es una torre, la parte de baja horno, la parte de arriba todo el tema de presión para la calera con sus montacargas para llenarla de cal. Era la manera de blanquear el azúcar. También es una pieza bastante moderna, ¿no? Porque lo tradicional es que el azúcar se blanqueara con negro animal, ¿no? Y ya empieza a usarse la cal para ¿Pero blanquear. dentro de un proceso químico? ¿O? Sí, claro, es el mismo proceso de fabricación de cal viva, ¿no? Es decir, que la cal se calienta, se evapora y se concentra y se obtiene el líquido, ese líquido lechoso que es la cal viva, y ese líquido lechoso del cal viva el que va a las tachas para darle el color blanco definitivo y terminar la cristalización al azúcar. Esa es hay que blanquear, el azúcar se blanquea. ¿Y cómo se blanquea? Pues con cal. Aquí tenemos la calera, la producción de cal, y aquí lógicamente vendrían los camiones cargados de cal, de piedras de cal, y aquí se procesaría el proceso de fabricación de la cal viva, que era lo que se usaba en aquella época. Y se ha conservado muy bien, se ha conservado magníficamente bien. Me parece preciosa, se hace sobre una torre de ladrillo, una base de una torre de ladrillo, y toda la estructura del depósito para la producción de cal viva en hierro, que es una estructura metálica de desarrollo industrial magnífico, y se ha conservado entera. Aquí está la calera de la fábrica El Pilar, que debió tener pues una importancia grandísima, y además es mucho más barato blanquear el azúcar con cal que con negro animal. Hoy los procesos de blanqueamiento del azúcar se hacen por tema químico, ¿no? Pero en aquella época, que no se conocía todavía, o se usaba el negro animal o la cal. Y lo importante de la fábrica del Pilar es que se ha conservado la calera completa, así se ve la estructura metálica de esta calera, que permitió durante bastante tiempo obtener la cal viva que permitiera blanquear la producción azucarera que salía de esta fábrica, porque el azúcar que sale de aquí es un azúcar industrial, es decir, el azúcar destinado al consumo ya, por lo tanto sale blanca, ya como la conocemos nosotros en el mercado, ¿no? Es decir, no hay un proceso posterior de blanqueo posterior, ni de refino, ni nada. Es verdad que eso no significa que cuando estemos tomando azúcar estemos tomando cal. No, que muchos pensarán a ver si se está tomando blanca. cal, evidentemente ya se ha quitado, claro. Se ha centrifugado y se ha quitado, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que era el proceso que se conocía en aquella época, pero yo siempre digo lo mismo, cuando uno entra aquí, una de las cosas más llamativas es la chimenea que hemos visto, la chimenea que digo yo que debería figurar en todos los libros de arquitectura industrial moderno, y una calera que también debería figurar porque está completa, es decir, la podemos ver
prácticamente entera. Claro, y también son 20 y tantos, 30 metros para arriba. Claro, y es un edificio bastante curioso, ¿no? Es decir, se ha conservado casi, yo diría que casi intacto, ¿no? Permite ver perfectamente cómo era una calera de esta época, ¿no? De principios del siglo XX. La verdad que sí, la verdad que estamos viendo la parte de edificio, el edificio ese de manufacturación, como decimos, lo que es la parte fabril, la fábrica en sí. Estamos viendo la chimenea, estamos viendo esta calera y quizá también otro de los más importantes dentro de la fábrica, aparte del tren de molinos, que lo veremos también dentro de muy poquito, lógicamente es el corazón, ¿no? La parte de potencia, de motorización, en este caso las partes de caldera, que tú me contabas que aquí había 10 calderas. 10 calderas ahí, sí. 10 calderas, porque es que para mover todo esto, y además 10 calderas y mucho más grandes que, por ejemplo, la que vimos en San Luis, en la fábrica de Cienfuegos. No nada que ver, ¿no? Estas son calderas con mucha más potencia, pues son más caballos de vapor, que permitía mover una maquinaria mucho más grande. Es decir, se puede comparar los molinos de San Luis con los molinos de la fábrica del Pilar, y entonces la cantidad de energía que se utilizaría sería mucho mayor, con lo cual la producción de vapor tiene que ser mucho más importante, con lo cual las calderas de aquí son unas calderas, la de San Luis decíamos que eran calderas de barco, pero estas no son de barco, estas ya son industriales para fábrica, ¿no? No están reutilizadas, ¿no? En este caso. El caso es que la caldera es el corazón de la fábrica, de ahí sale la energía. Hoy las fábricas se mueven con electricidad, etcétera, pero en aquella época lo que se conocía era el vapor y había que producir vapor. ¿Y cómo se produce el vapor? Calentando agua, no había el sistema. ¿Cómo se calentaba agua? Por unas calderas de este tipo, donde se cargaban los hornos de carbón. Nos podemos imaginar en los trabajos de los obreros dedicados a cargar hornos de carbón, 8 horas, no, 12 horas, que es lo que trabajaban hasta bien entrado, hasta la época de la República, trabajaban de sol a sol, cargando a paladas los hornos para mantener el constante vapor necesario para que la fábrica, que trabajaba 24 horas sin parar, tuviera la cantidad de vapor. Si aquí las calderas fallaban, se paraba recto, se para todo, es decir, todo funcionaba con la presión, con el vapor. Y lógicamente, pues aquí está el corazón de la producción de energía de la fábrica. Son 10 calderas grandes, calderas importantes. Debió tener una cantidad de personal suficiente o importante, no solo para palear el carbón mineral a los hornos, sino también pues, el control del vapor. Aquí había que controlar la cantidad de vapor que se tenía que distribuir a unos sitios a otros de la fábrica. Pues si te parece, vamos a meternos en ese corazón de la fábrica, que son las calderas. Evidentemente lo que vamos a ver también es, ahora mismo está todo, bueno, pues un poco de almacén de esta fábrica, que como ya saben está en remodelación, pero bueno, vamos a ver las calderas, a ver cómo nos las encontramos. Vamos a ver.